Brutal verdad, la criada salvó a su jefe millonario del oscuro plan de su esposo esta medianoche. La luna brillaba de manera siniestra, lanzando sombras danzantes en la opulenta mansión de Diego Montoya, un magnate del petróleo. Su vida parecía perfecta, pero esa noche estaba marcada por un giro escalofriante. Aurora, la criada, escuchó un susurro maligno que podría cambiarlo todo. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que la atmósfera estaba cargada de peligro. La voz del esposo, un hombre de ojos fríos como el acero, planeaba algo terrible. Él no solo quería arruinar a Diego, quería su vida. Los murmullos en la sala eran inquietantes, con la tensión palpándose en el aire. En un rincón, la esposa de Diego se mordía los labios, con una mirada de angustia y complicidad. Una lámpara se apagó repentinamente, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Aurora. La oscuridad se tragó la habitación, y el silencio quedó roto solo por el crujir de las maderas bajo el peso de secretos. Aurora sintió como el miedo se hacía un nudo en su estómago, pero su instinto la empujaba a actuar. Mientras su jefe disfrutaba de una fiesta ajena a lo que estaba por suceder, ella decidió adentrarse en el laberinto de los pasillos, como una sombra. Las ventanas, llenas de reflejos distorsionados, parecían vigilar cada movimiento. Sus dedos temblaban cuando se acercó a la puerta entreabierta, sabiendo que el destino de Diego pendía de un hilo al otro lado. En su mente, las imágenes de cómo podía perderlo todo pasaban como una película de terror. ¿Qué pasaría si no lograba alertarlo a tiempo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un consejo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos de regreso en la mansión. Aurora sintió un sudor frío en su frente. Escuchó risas y música, pero la verdadera amenaza se cocinaba en la penumbra. Con manos temblorosas, empujó la puerta y vio algo que la heló hasta los huesos. La revelación la dejó paralizada. Diego no solo estaba en peligro, sino que su propia vida corría un riesgo inimaginable. ¿Podrá Aurora salvar a su jefe en el último segundo? El reloj marcaba la medianoche, y la tensión contaba los latidos que la unían al horror inminente. El aire en la habitación se volvió espeso y opresivo, como si la oscuridad misma intentara devorar a Aurora. Sus ojos se ajustaron lentamente a la penumbra, y a lo lejos divisó una silueta. Era Diego, pero su actitud era extraña, parecía distraído, casi en trance, mientras algunos de sus amigos reían y brindaban alrededor de la mesa. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta del salón se cerró con un golpe, provocando un sobresalto entre los presentes. El ruido se desvaneció y el ambiente se volvió sombrío. Los murmullos cesaron. Aurora supo que era el momento, debía encontrar la forma de hacerle llegar a Diego su advertencia, pero el pánico la mantenía paralizada. La miró la esposa de Diego, su expresión delatando una mezcla de desdén y miedo. «¡Diego!», gritó, pero su voz apenas fue un susurro. Sin querer, la tensión aumentaba y la atmósfera en el recinto se volvía eléctrica. Ella tomó una bocanada de aire y trató de no pensar en las consecuencias. Si no movía un dedo, todo lo que tanto había luchado por proteger se vería destruido. Se acercó más despacio, evitando ser vista. Cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra. De repente, un hombre de rostro pálido se volvió hacia ella. Sus ojos, fríos y calculadores, la hicieron sentir expuesta. Mateo, el esposo de Clara, sonrió con desdén y le hizo una señal, cargada de burla. ¿Creías que iba a dejar que te salieras con la tuya?, murmuró. Aurora sintió que el aire le faltaba. Él sabía algo, lo que sea que planeaba estaba más cerca de convertirse en realidad. Aurora se desvió y se encontró en un pasillo, donde las sombras parecían susurrar secretos. Sin un plan claro, decidió actuar. Al fondo, en la biblioteca, una ventana se encontraba abierta.
Con una chispa de esperanza, corrió hacia allí, pero no podía dejar de pensar en los ojos de Mateo, llenos de aviesas intenciones. ¿Qué estaba planeando realmente? Mientras se acercaba a la ventana, Aurora oyó risas nuevamente, pero esta vez venían acompañadas de palabras que le helaron la sangre. Cuando caiga la medianoche, la fortuna de Diego será nuestra, decía una voz. Los ecos de la traición resonaban en su cabeza. Había un complot que iba más allá de lo que había imaginado. La ventana se abrió con un crujido, y la brisa fría le acarició el rostro. Cerró los ojos un instante, intentando reunir valor. Si Diego no sabía lo que se le venía encima, todo se desmoronaría. Emergió de su escondite, decidida a advertirlo, pero algo la detuvo. El grito desgarrador de Clara sonó desde la sala. Aurora se detuvo en seco. ¿Qué estaba pasando? La curiosidad y el terror luchaban dentro de ella. Su instinto le decía que debía volver. La situación podía haber cambiado en un instante. Pero lo que encontró al regresar era más aterrador de lo que había imaginado. Justo en el umbral de la sala, Aurora se topó con una escena que la dejó sin aliento. Diego estaba en el suelo, y Mateo, con un brillo maligno en sus ojos, sostenía una pistola. El tiempo se detuvo. ¿Sería ya demasiado tarde para salvarlo? La respuesta se acercaba en un neón de oportunidades y agonías. Aurora sabía que debía actuar rápido, pero la pregunta era, ¿cómo? Todo dependía de una decisión, de un momento. Diego, gritó, y el eco de su voz atravesó la sala como un rayo. Pero antes de que sus palabras encontraron respuesta, un disparo resonó. El estruendo llenó la mansión, y el corazón de Aurora se hundió. ¿Estaría su jefe vivo o muerto en el próximo latido? El desenlace estaba marcado por el horror y la incertidumbre, y la medianoche apenas comenzaba. La sala quedó congelada en un instante lleno de horror. El estruendo del disparo resonó en los oídos de Aurora, y una oleada de terror la invadió. Diego yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, mientras Mateo seguía apuntando la pistola. Su mirada fría como el metal del arma, la incertidumbre la consumía, y el temor hizo que su corazón latiera desbocado. Diego susurró, sin poder dejar de observar su figura tendida en el suelo. La oscuridad parecía haberse infiltrado en su pecho, pesada y húmeda. ¿Qué has hecho, Mateo? ¿Qué demonios has hecho? Bramó Clara, llena de rabia y desesperación. Pero su grito solo provocó una sonrisa sádica en la cara de Mateo. Esto era inevitable, Clara, respondió él con una voz helada, sin siquiera mirar a su esposa. Diego tenía lo que nos debía. Aurora, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas, buscó algo, cualquier cosa que pudiera servirle. Su mirada se detuvo en la mesa cercana, donde había un centro de mesa, una decoración de vidrio. Sin pensarlo, avanzó hacia ella, agarrando un objeto afilado entre sus dedos. «Detente, Mateo», gritó, alzando el pedazo de vidrio. «No tienes que hacer esto». El rictus de Mateo se tornó en sorpresa. Pero la incredulidad no duró mucho. «¿Crees que puedes salvarlo?» «Es demasiado tarde». Su voz era como un trueno, llena de desprecio. Para él, la vida de Diego valía menos que el aire que respiraba Aurora. Entonces se acercó un paso más, decidida a actuar. «Si le haces daño, te aseguro que no escaparás», advirtió, sintiendo cada palabra como una promesa. Aunque su pecho temblara, su voz no titubeó. Mateo, en un estado de furia y locura, apuntó la pistola hacia ella. «No te acerques, estúpida. No tienes idea de lo que estás haciendo». «Déjalo ir», exigió Aurora, sosteniendo el filo del cristal con firmeza. «Esto no es solo un juego, Mateo. Hay vidas en juego aquí». En ese momento, un movimiento fuera de lugar hizo que la atención de todos se distrajera brevemente. Clara, en un arranque de desesperación, se lanzó hacia su esposo, empujándolo con todas sus fuerzas. Pero la acción fue demasiado arriesgada. En un abrir y cerrar de ojos, Mateo disparó una vez más. El nuevo disparo cruzó la habitación, y un grito desgarrador llenó el aire. Aurora sintió que el mundo se detenía de nuevo. «Clara», logró gritar antes de que una caída resonara en el suelo. Aurora apenas podía concebir lo que sucedía. Todo se descontrolaba.
Ahora verás lo que sucede cuando te metes en mis asuntos. Aulló Mateo, como si aquello lo hiciera más poderoso. El caos reinaba mientras el pánico se apoderaba del lugar. Aurora tuvo una revelación. Había algo más que la vida de Diego en juego. Esta era una batalla entre el odio y el amor, algo que podía cambiarlo todo. No podía dejar que esa locura terminara con una muerte más. Con el corazón en la mano y la mente en alerta máxima, Aurora se lanzó hacia Mateo, con la esperanza de que un solo golpe podría cambiar el curso de aquella noche. Pero en su carrera, el tiempo se extendió, el silencio se rompió y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué sucedería si su plan fallaba? ¿Podía realmente detener a Mateo antes de que la oscuridad se tragara la esperanza de todos? La medianoche aún no había terminado, y el verdadero horror tal vez apenas estaba por comenzar. Aurora sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Se lanzó hacia Mateo, el cristal brillando como un rayo de desesperación. Cada paso parecía una eternidad, pero su determinación superaba el miedo. Cuando estaba a un par de metros de él, el mundo estalló en un caos ensordecedor. Mateo apretó el gatillo, pero esta vez la mujer lo había anticipado. El sonido del disparo vibró a través de la habitación, resonando en las paredes acolchadas de dolor. Aurora, cerrando los ojos brevemente en un gesto de súplica, no se detuvo. En su mente solo había un pensamiento: no puedo dejar que la locura lo consuma todo. Fue en ese instante, justo cuando el cristal cortó el aire, un destello de luz blanca, y se estampó contra la mano de Mateo. El impacto fue brutal. La pistola se desvió, y un grito desgarrador escapó de sus labios mientras una mancha de rojo comenzaba a extenderse por su camisa. La furia de Mateo se transformó en sorpresa, un momento fugaz, pero suficiente para que Clara, que yacía en el suelo con dolor en su rostro, lograra incorporarse lentamente. «Clara, no. Aléjate», gritó Aurora, dándose cuenta de que el peligro seguía presente. Mateo, aún con el cristal en su mano, dejó escapar un rugido de rabia. Dat Wessel, otro disparo en el aire, pero esta vez llenó el silencio con la promesa de la muerte anunciada. Las balas eran solo ecos por el pasillo del miedo. Aurora se interpuso entre Mateo y Clara, comprendiendo que no solo estaba defendiendo una vida, sino declarando una guerra. «¿Qué te pasó, Mateo?», le preguntó ella, su voz quebrada pero firme. ¿Dónde quedó el hombre que amaba a Clara? Él se rió, una risa llena de locura. Ese hombre nunca existió. Era solo una fachada. Ese instante, ese penoso momento, fue más una declaración de debilidad que de fuerza, y Aurora lo supo. La oscuridad había hecho presa de él, lo había consumido por completo. Con una furia desenfrenada, Mateo se lanzó hacia Aurora. Ella, sintiendo la inminente amenaza, tomó un paso atrás y luego se detuvo. Debía ser astuta, no podía dejar que el pánico la dominara. Un leve movimiento, y pudo desviar su cuerpo justo a tiempo, esquivando un puñetazo que, enviado con ira, golpeó la pared, dejando una impresión profunda allí. «Eres un monstruo», le gritó Aurora, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se cultivaban en su pecho. Clara, tambaleándose, encontró la fuerza de levantarse y recogió una lámpara del suelo. Con una determinación feroz, se acercó a Mateo, enredando su propia historia de traición y amor entrelazada a la de su marido. Pero Mateo estaba cegado por los celos y la ira. Era una batalla perdida, y Aurora lo sabía. Al mismo tiempo, un destello de esperanza brilló ante ella. Si Clara podía enfrentarse a él, tal vez juntas podrían derribar la muralla de locura que los rodeaba. «Clara, ¿confía en mí? Déjame manejar esto». El tiempo parecía detenerse. Aurora hizo un movimiento sutil, casi como una danza hacia Mateo, pero su mente no dejaba de gestar un nuevo plan. ¿Podrían ellas unirse en esta lucha contra el monstruo que Mateo se había convertido? Podía sentir que todo estaba a punto de escalar de nuevo, pero esta vez quería estar preparada. En cuanto la lámpara levantada brilló intensamente en la mano de Clara, un estruendo resonó en la habitación, seguido de un grito que helaba la sangre. La casa entera parecía temblar con la inminente revelación. Nuevos ruidos llenaron los alrededores y el sudor cubrió la frente de Aurora. Lo que sucedería a continuación definiría sus vidas.
¿Podrían cambiar el rumbo de esta noche oscura antes de que el horror diese un paso más? El aire se cortó como un cuchillo cuando Clara, con pura determinación en su mirada, estampó la lámpara contra el suelo. El cristal estalló como un relámpago, iluminando la habitación por un segundo y luego el silencio volvió. Lejos de lo que todos temían, el sonido del impacto logró hacer tambalear a Mateo, quien se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «No, Mateo. Despierta», gritó Clara, su voz llena de angustia y amor, extendiendo la mano hacia él, buscando al hombre que había amado. Pero no había rastro de aquel hombre, solo un vacío sumido en la locura. Aurora sentía cada latido de su corazón, la adrenalina corriendo por sus venas mientras intentaba mantener la calma en medio del caos. Mateo se reajustó e hizo un gesto de desdén. «¿Qué hiciste?», vociferó, su rostro pálido y sus ojos desorbitados, como si el caos que había creado lo estaba deshumanizando ante sus propios ojos. «Lo que sea necesario para salvarte», respondió Aurora, su voz resonando con raíces de valentía. «Todavía hay tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Para seguir con esta pantomima? Yo no necesito ser salvado. Soy el único que puede controlar esto», aulló él, levantando el cristal todavía empapado de sangre. Ella sabía que tenía que actuar rápido, su mente estaba en alerta máxima mientras Mateo estaba distraído. Clara dio un paso al frente, un símbolo de lucha contra la tormenta que atormentaba su hogar. «Mateo, este no eres tú. Eres mejor que esto. ¿Recuerda quién eras? Recuerda a nuestra familia», suplicó, aunque en su voz se atisbaba la desesperación. Mateo pareció vacilar un instante, como si las palabras de Clara tuvieran un poder momentáneo que podría romper el hechizo oscuro en el que estaba atrapado. Pero entonces, el destello de locura brilló de nuevo en sus ojos, y con un movimiento frenético, giró la pistola hacia Clara. «No tienes idea de lo que estás diciendo», rugió antes de apretar el gatillo nuevamente. Pero, en ese instante la mente de Aurora giró como un engranaje. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el costado de Mateo, sus brazos extendidos en un acto de desesperación. El disparo resonó, y el eco se sintió como un latigazo en el pecho de Aurora. Ella había sentido el roce del peligro, pero no había tenido éxito. La bala pasó rozando su brazo, cortando su piel y dejando una herida abrupta que hizo que el dolor emergiera como un grito apagado. Fue un instante de caos que pareció durar una eternidad. «Aurora», gritó Clara, pero no hubo tiempo para dudas ni para miedo. El instante estaba en manos de la bravura. Aurora se había convertido en un faro en esa oscuridad, su propio dolor eclipsado por el amor que había por Clara. «Vuelve a mí, Mateo. Despierta de este sueño. No dejes que esto te consuma más». Aurora nunca había temido tanto y al mismo tiempo nunca había sido tan fuerte. Con un parpadeo, las palabras cargadas de amor y desesperación penetraron el túnel oscuro que lo apresaba. Mateo, tambaleándose entre la locura y la razón, se detuvo. Su mano temblaba, y el cristal se le escabulló entre los dedos, cayendo al suelo y estallando en mil pedazos, acompañando un grito desgarrador que parecía venir de su alma. La habitación tembló con el eco del estallido. Y en medio de las fracciones de segundos que parecieron un océano interminable, la posibilidad de un cambio real flotaba en el aire, aunque frágil. Pero entonces, una sombra se deslizó en el pasillo, un nuevo ruido irrumpió en esa intimidad palpitante, haciéndolas girar hacia la entrada. «¿Qué fue eso?», susurró Clara, el temor galvanizando su voz. Aurora sintió un frío recorrer su espalda. Algo o alguien estaba a punto de entrar, y no tenía idea de si era un salvador o un nuevo enemigo que podría hacer volar por los aires cualquier resquicio de esperanza. El momento de la verdad estaba por llegar y el destino de 3 almas pendía de un hilo. ¿Podrán Aurora y Clara enfrentar lo que acechaba en la sombra, o caerán en el abismo que Mateo había desencadenado? La tensión era palpable, un hilo delgado que podría cortarse ante cualquier movimiento abrupto. Aurora y Clara se entrelazaron en un abrazo. Cada susurro de crujido en la casa resonaba como un eco de advertencia, una promesa de que algo oscuro esperaba más allá de aquella puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó Clara con un hilo de voz, su corazón latiendo en sus oídos.
Aurora respiró hondo, luchando con el gélido miedo que la envolvía, recordando que estaban juntas en esto, que no podían ceder ante el terror. Un paso resonó, luego otro, y la sombra delineada en el umbral se tornó en una figura familiar. «No se asusten, soy yo», dijo Carlos, su voz temblando. Su rostro estaba pálido, características agudas iluminadas por la penumbra, pero no había alegría en su regresa. «Carlos», exclamó Aurora, pero algo en su mirada la hizo dudar. «¿Qué haces aquí?» «Debes irte, no es seguro». «Escuché el disparo». «Santos, viene él, él quiere terminar lo que comenzó», respondió Carlos, su aliento entrecortado. «Tuve que volver por ti». Mateo, aún sacudido por el colapso interno, miró a Carlos y una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. El hijo que había perdido entre sombras de la locura ahora parecía despertar de su letargo. «Carlos, ¿qué sabes de Santos?», murmuró con voz entrecortada. «Él ha estado detrás de ti, Mateo. Ha manipulado todo, jugando con tu mente. Lo que has visto, lo que has sentido, no es real, solo es su dolorosa obra», dijo Carlos, avanzando con cautela. Su imagen volteaba entre la luz y la oscuridad, como un espectro arrastrado por la tormenta. Aurora sintió el nudo en su garganta apretarse. «¿Santos? ¿Cómo puede ser posible?». Las palabras se deslizaban por sus labios como un susurro olvidado. «¿Lo has encontrado?». «Hice lo que pude, seguí su rastro, y él está aquí, en esta zona, observando», respondió Carlos, tragando la angustia. «No podemos quedarnos aquí. La locura de Mateo podría ser solo una parte de su plan. Santos quiere sacarte todo, no solo a ti, sino a todos nosotros». El aire en la habitación se volvió denso. Clara y Aurora intercambiaron miradas, buscando en el otro una chispa de valor que todavía brillaba. «Entonces tenemos que irnos». «Alguien tiene que detenerlo», dijo Clara, su voz firme, a pesar del temblor subyacente. Mateo, abrazando la revelación de su pasado y el eco de la traición, se recompuso lentamente. La realidad pesaba sobre él como el plomo, pero también había un hilo de esperanza. «Estoy listo para luchar». «No dejaré que me roben más», gritó, su voz resonando en las paredes de aquella habitación que había sido escenario de tanto dolor. Antes de que pudieran trazar su próxima jugada, el sonido de pasos resonantes se acercó, un tumulto de pisadas que retumbaba con fuerza. Aurora volvió su mirada hacia la puerta, sintiéndose completamente expuesta. «Carlos, ¿está Santos con ellos?». La figura manipuladora de Santos acechaba, una sombra terrorífica en su búsqueda incansable de venganza. Era como un maldito espectáculo de horror que se presentaba justo frente a ellos. En el mismo instante en que las puertas crujieron, una ráfaga oscura de viento impregnó la habitación, como si la misma casa estuviera advirtiéndoles de la tormenta inminente. La puerta se abrió de par en par y Santos se erguía imponente, con una sonrisa que deslumbraba y helaba a partes iguales. «¿Me perdí de algo emocionante?», dijo con un tono burlón, su mirada repleta de malicia. Ante aquel despliegue de terror, el tiempo pareció detenerse, y Aurora sintió que cada latido de su corazón podía ser el último. «¿Pueden seguir intentando o se rendirán? Porque estoy aquí para quedarme. Y ahora, al fin, la verdadera diversión empieza», exclamó el hombre, mientras una risa cruel llenaba el aire. El peligro era evidente y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Podrían desbaratar sus planes antes de que todo se volviera un abismo sin retorno? La lucha apenas comenzaba y el destino de todos pendía de un hilo. Una pregunta recorría la mente de Aurora mientras fijaba su mirada en el rostro despiadado de Santos. ¿Quién caería primero en esta batalla inesperada? La risa de Santos reverberaba en la habitación, su eco burlón pasaba como un frío helado por la columna de Aurora. Ella dio un paso atrás, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente, mientras Carlos, aún aturdido, buscaba una reacción en Mateo y Clara. El aire se tornó pesado, como si al mismo tiempo intentara retener su aliento ante el peligro latente. «¿Qué quieres, Santos?», preguntó Mateo, su voz aún temblorosa pero firme, desafiando al hombre que había manipulado su mente. «Si viniste a jugar, puedo asegurarte que no serás el único en este juego». «Oh, Mateo».
La desconfianza y la rabia son exactamente lo que quiero despertar en ti, respondió Santos, avanzando un paso, como un depredador que acecha a su presa. Verás, el verdadero juego apenas está comenzando. No soy solo un espectro en el fondo de tu mente, soy real, tangible, y aquí para hacer que sientas cada paso. Cada susurro que deje caer su risa retumbó de nuevo, y Clara se aferró más fuerte a Aurora, sintiendo la necesidad de protección. «Detente, Santos», gritó Carlos, levantando la mano en un intento de controlarse. «No puedes seguir haciendo esto. No tienes idea de lo que desatarás si sigues aquí». Pero las palabras caían en el vacío como hojas secas al suelo, ineficaces frente a la marea oscura de Santos. La paranoia empezó a deslizarse en la mente de Mateo. «¿Qué planeas? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz ahora ahogada por la incertidumbre. «¡Ay! Es tan bueno ver que has mantenido un poco de tu astucia intacta, Mateo», Santos contestó con sarcasmo, disfrutando del desasosiego evidente en el ambiente. «Pero tu confusión es un juego que yo controlo, un juego que tú nunca esperaste. Has dejado tantas puertas abiertas en tu mente, ahora será más divertido cerrarlas desde dentro». «¿Qué quieres de nosotros?», Aurora interrumpió, la frustración aumentando con cada palabra envenenada que salía de la boca de Santos. Ella sintió que era su último intento por obtener respuestas dentro de esta situación cada vez más oscura. Santos inclinó la cabeza en un gesto de desprecio y dijo: «¿Quiero tu desesperación? Quiero que veas cómo caen las personas que amas y, por supuesto, que tú misma cedas al mismo abismo que has estado intentando escapar». Luego, como si acabara de revelar una carta en su mano, dejó caer su voz: «Y esta noche, uno de ustedes no podrá escapar de mi trampa». El estómago de Aurora se retorció. «¿Qué has hecho?». La pregunta flotó en el aire, inquietante y peligrosa. Un sudor frío empezó a cubrirle las manos mientras su mente trataba de entender el verdadero alcance de lo que Santos había desatado. De repente, un estallido de ruidos resonó en la casa, como si la misma estructura estuviera a punto de colapsar. Un golpe en la ventana, seguido de un crujido que resonaba a través de los pasillos. Clara gritó y Mateo dio un paso hacia atrás, mientras Carlos preparaba su cuerpo para defenderlos. «Parece que el momento ha llegado», dijo Santos, dejando entrever una sonrisa que helaba la sangre. «¿Listos para jugar su última carta?». En ese instante, el tiempo parecía fluir de manera diferente. Era un golpe exterior o un trueno de la tormenta que se avecinaba en sus corazones. Enfrentados al monstruo que Santos había desatado, los cuatro comprendieron que la lucha ya no era solo por su supervivencia, sino también por el alma de Mateo, cuya redención aún permanecía en la incertidumbre. Y mientras la vibración de la última explosión resonaba a sus espaldas, Aurora sintió que el destino de ellos dependía de una decisión inminente. ¿Aceptarían el reto que se avecinaba o permitirían que Santos los arrastrara hacia la oscuridad definitiva? La línea entre el coraje y el miedo se desdibujaba, dejando una pregunta en el aire: ¿cuántas verdades estaban dispuestos a sacrificar para escapar del horror que los rodeaba? El eco de los ruidos aún reverberaba cuando Santos se movió con una velocidad sorprendente, acercándose cada vez más a la puerta cerrada. Aurora contuvo el aliento al instante, los latidos de su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. «No podemos dejarlo salir», murmuró Clara, sus ojos reflejando el mismo pánico que sentía Aurora. Mateo, luchando por retomar el control de sus pensamientos, se volvió hacia sus amigos. «¿Y si realmente hay algo afuera? ¿Puede que sea parte de su plan? Quiero decir, siempre ha querido que nos enfrentemos unos a otros», intentaba argumentar. Su voz apenas más que un susurro tembloroso. La voz de Santos se volvía a escuchar, suave y enigmática. «No, no, no. Mis queridos, lo que se encuentra afuera no es lo que deben temer. Todo está dentro de ustedes, dentro de sus corazones y sus mentes. Esa es su prisión». Su carcajada resonó como un eco sobre el ruido de los golpes, amplificando el horror que ya se instalaba en la habitación. Aurora, aprovisionada de valentía repentina, giró hacia Carlos. «Tú tienes que abrir esta puerta. No sé por qué, pero necesitamos saber qué hay del otro lado. Puede que Santos no esté solo en esto». La mirada decidida de Aurora era un faro en medio de la tormenta de incertidumbre. «Si suelten algo sobre nosotros, debemos enfrentarlo juntos».
Carlos tragó saliva, sus ojos entrecerrados al enfrentarse a la verdad. ¿Y si lo que hay afuera es aún peor? Podría ser una trampa. Su voz se quebró. ¿Y qué? Interrumpió Mateo. Al menos enfrentamos a algo. No podemos quedarnos aquí y dejar que Santos juegue con nuestras mentes como si fuéramos marionetas. Un estruendo resonó de nuevo, esta vez acentuado por un grito estridente que atravesó la oscuridad. Era como si estuvieran a punto de romper una barrera invisible. La tensión alcanzaba un clímax insoportable. La ventana crujía peligrosamente, y Santos, complacido, dio un paso atrás, observando con una mirada casi despreciativa. ¿Tienen lo que se necesita para romper sus cadenas?, preguntó, cada palabra impregnada de burla. Clara se arrodilló, ocultando su rostro entre sus brazos, incapaz de soportar la escena. Mateo dio un paso adelante mientras la rabia comenzaba a invadirlo. No nos harás llorar como lo has hecho antes. No caemos de nuevo en tu trampa. Su voz resonó con firmeza, una chispa más que había sido encendida en el oscuro abismo de sus miedos. De repente, la puerta se sacudió violentamente, como si un fuerte vendaval intentara derribarla. Santos sonrió, y sus ojos brillaron con un deleite oscuro. Si tanto quieren saber, entonces escuchen con atención. Hoy es noche de revelaciones y de sacrificios. Cada una de sus palabras caía como un peso sobre sus espíritus. Aurora sintió que el aire se le escapaba. Cada latido de su corazón resonaba más y más fuerte. ¿Irían a sacrificar algo o a alguien? No había tiempo para encontrar su voz entre la niebla de la confusión. En ese instante, un grito desgarrador proveniente del exterior cortó el aire, interrumpiendo la frágil calma que había restado en la habitación. Con el corazón en un puño, miraron hacia la ventana, donde la oscuridad parecía cobrar vida de maneras que nunca habían imaginado. Mateo se giró rápido, sus ojos llenos de desesperanza. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Y como colofón a su terror, la luz parpadeó brevemente antes de apagarse por completo, dejando a todos sumidos en la oscuridad. La risa de Santos resonó a sus espaldas, burlona, llena de malicia. Bienvenidos al verdadero juego, mis queridos. Esta noche, uno de ustedes dará un paso hacia la luz, pero ¿quién está dispuesto a dejarse atrapar en la oscuridad? La pregunta flotó en el aire mientras la oscuridad se espesaba, dejando un misterio ominoso que amenazaba con devorarlos. La oscuridad envolvía a los 5 amigos como un manto pesado y el aire se sentía denso, cargado de tensión y miedo. La risa de Santos resonaba en sus mentes mientras trataban de orientarse en la penumbra. Aquellos ecos distorsionados parecían danzar alrededor de ellos, burlándose de su incapacidad para escapar de la situación. «Matemos las sombras», susurró Clara, apenas audible entre los temores que la invadían. «No podemos permitir que nos atrapen en este juego». «¿Cómo puedes decir eso en este momento?», le respondió Mateo, su voz temblando. «¿No sabemos qué está ocurriendo afuera y si hay algo aún más peor que lo que enfrentamos aquí?». Aurora, sintiendo su estómago revuelto por la adrenalina, recordaba lo que había escuchado, un grito desgarrador, seguido de un silencio inquietante. No podía dejar de pensar en que alguien más podía estar sufriendo. «No podemos quedarnos aquí, debemos intentar abrir la puerta. La única forma de saber qué hay al otro lado es enfrentarlo». «¿Y si al abrirla, traemos el horror a este lugar?», inquirió Carlos, su voz quebrándose bajo el peso de la preocupación. «Santos está disfrutando de esto. Cada segundo que pasamos aquí es una victoria para él». A medida que el silencio se hacía más incómodo, la tensión crecía. Santos era un maestro en el juego de las emociones, y el caos que había creado estaba empezando a hacer mella en ellos. Aurora recordó entonces un fragmento de lo que había escuchado antes, dentro de ustedes, dentro de sus corazones y sus mentes. Las mentiras que les había enseñado, los secretos que estaban ocultos. Una chispa de determinación iluminó su rostro. «Escuchen, puede que Santos tenga razón en algo. Tal vez hay algo oculto en nosotros que necesitamos confrontar. Pero antes, debemos salir de aquí». Siguió la línea de sus pensamientos, empujando a sus amigos hacia una decisión. «Carlos, abre esa puerta». «De acuerdo, puede que sea aterrador, pero debemos abordar lo que hay afuera, y no dejar que Santos lo controle más».
Los ojos de Clara brillaban con ansiedad, pero finalmente asintió, contagiada por la bravura de Aurora. Poco a poco, el grupo se fue uniendo en un acuerdo silencioso. Carlos, aunque temeroso, tomó aire profundamente y avanzó hacia la puerta. Las manos temblorosas sobre la madera. Santos, sintiendo su inquietud, anunció con burla: «Ah, eso es la valentía, es una ilusión, pero siempre tendrán la opción de dar un paso atrás. Sin embargo, si abren esa puerta, no habrá retorno». «Ya basta», gritó Mateo, y el eco de sus palabras resonó como un puño en el aire. «Detente, Santos. Esto no es un juego para nosotros. Puede que te diviertas, pero somos más fuertes que lo que intentas hacer». Carlos, sintiendo la presión del momento, colocó sus manos en el pomo y lo giró. La puerta crujió ominosamente mientras la oscuridad se hacía aún más densa en la habitación. La risa de Santos se desvaneció en un murmullo distante y tembloroso. Un vago resplandor entró en la habitación a través de la rendija que se formó entre la puerta y el marco. «Es el momento de verdad está a punto de llegar», murmuró Aurora, su voz llena de una mezcla de esperanza y terror. «Pronto conoceremos lo que nos espera». Con un último empujón, Carlos abrió la puerta, dejando la oscuridad atrás. Al otro lado, no había una luz brillante ni un camino fácil. Lo que encontraron fue una escena cargada de sombras y susurros, una amalgama de ecos distantes que atravesaban el aire como advertencias. Un objeto se destacó, brillando débilmente en el umbral. Así como lo hicieron su primer paso, todos sintieron un escalofrío atravesar sus cuerpos. «Esto no puede ser», dijo Clara, retrocediendo involuntariamente. «¿Es eso lo que creo que es?». La inquietante imagen que apareció ante ellos les hizo pensar en el juicio que los aguardaba, y el verdadero horror de su situación comenzó a desnudarse ante sus ojos. La pura verdad de quiénes eran y lo que habían hecho estaba a solo un paso y así, en medio de sus corazones palpitantes y sus mentes llenas de dudas, se dieron cuenta de que al abrir la puerta no solo estaban cruzando el umbral de lo desconocido, sino también el camino hacia sus propias almas. ¿Serían capaces de soportar la verdad cuando se viera frente a ellos? Porque el verdadero terror apenas comenzaba. La tensión en el aire se intensificó cuando Carlos abrió la puerta. El umbral que antes se sentía como una barrera se convirtió en un portal hacia lo desconocido. Frente a ellos, un paisaje de sombras se dibujaba, y al fondo brillaba, casi como una estrella en la noche, un antiguo espejo. «¿Qué es eso?», preguntó Aurora, su voz temblando. El espejo parecía pulsar con una energía propia, un enigma que desbordaba tanto terror como fascinación. «Es un espejo de la verdad», dijo Santos, su voz resonando como un eco lejano. «Refleja lo que llevan dentro, sus ansiedades, miedos y secretos más oscuros». «¿Están listos para enfrentarlo?». Mateo dio un paso al frente con determinación. «No hay nada que temer. Solo si enfrentamos nuestras sombras podremos salir de esta locura. No voy a dejar que me controle más». Carlos y Clara se miraron, el miedo y la esperanza reflejados en sus rostros. Aurora, armándose de valor, avanzó hacia el espejo. «Si esto es lo que necesitamos hacer, hagámoslo juntos». La decisión quedó flotando en el aire, cada uno con su historia lista para ser revelada. Al acercarse al espejo, cada uno sintió una oleada de energía. La superficie brillante pareció captar no solo su imagen, sino también sus emociones más profundas. Aurora sintió un retortijón en su estómago. Cuando se vio reflejada, no solo era su imagen, habían aparecido escenas de su vida, momentos de amor, de lucha, de miedo. Un eco de su propia voz resonó en su cabeza, recordándola de las veces que había dudado de sí misma. «Eres fuerte, Aurora. No dejes que el miedo te consuma». La voz de Diego flotaba en su mente, impulsándola a seguir. Su imagen en el espejo sonrió, y eso le dio la fuerza que necesitaba. Mateo, al llegar al espejo, vio su propia batalla reflejada. Se enfrentó a sus demonios, sus errores, y comprendió que su mente había sido una prisión. Sintió que la niebla de la confusión se disipaba, permitiéndole respirar con claridad por primera vez. «Voy a ser el hombre que debo ser», murmuró, mientras las sombras de su pasado se desvanecían ante sus ojos. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al espejo.
Allí vio a la mujer que había amado, la que había llorado por él. «No tienes que ser un monstruo, Mateo», dijo con lágrimas en los ojos. «¿Puedes regresar?». Mientras todos enfrentaban sus reflejos, Santos, furioso por la conexión que se tejía entre ellos, gritó: «No pueden dejarse llevar por la esperanza. Esto es solo un juego». Las risas crueles del hombre resonaban mientras el espejo reflejaba la luz, rompiendo la oscuridad que lo rodeaba. Aurora miró a sus amigos y, en un instante de entendimiento, supieron que su unión podía romper los hilos de control que Santos había tejido en sus mentes. «Juntos podemos vencerlo», exclamó Clara, extendiendo su mano al centro, invitando a todos a acercarse. Uno a uno, sus manos se unieron y el espejo brilló intensamente. La luz envolvió a Santos y su risa se apagó gradualmente, desvaneciéndose en el eco de su propia desesperación. Un sonido ensordecedor, seguido por un estallido de luz, llenó la habitación. La oscuridad se disipó y Santos se encontró atrapado en la esfera de luz, enfrentando sus propios demonios que nunca había querido ver. «¿Ahora entiendes?», le dijo Mateo, su voz firme. «No hay más control ni manipulación. Esta noche elegimos nuestros destinos». Con un grito desgarrador, Santos fue absorbido por la luz, dejando solo un silencio profundo y el conocimiento de que la lucha interna había sido vencedora. La habitación volvió a la calma, y el espejo, ahora sereno, reflejaba solo sus imágenes, sin sombras ni oscuridad. Aurora, Clara y Carlos se abrazaron, conscientes de que aquella batalla había fortalecido su vínculo. «Lo logramos», dijo Clara, con una sonrisa de alivio y esperanza, pero la verdadera victoria era personal. Cada uno había enfrentado sus temores. Aurora, en ese momento, entendió que había salvado no solo a Diego, sino también a sí misma. «No hay nada más poderoso que enfrentarnos a nuestra verdad», reflexionó. Con el pecho ligero, sintiéndose renovada mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, llenando la habitación de luz, un nuevo comienzo se dibujaba en el horizonte. Habían estado al borde del abismo, pero su valentía había marcado la pauta para un nuevo camino lleno de posibilidades. «Esto es solo el comienzo», murmuró Mateo, mirando hacia la ventana. «Juntos, nada nos detendrá. La tristeza y el dolor no habrían sido en vano. Aquella noche se convertiría en su faro. Era hora de sanar, de construir una vida mejor, y cada uno sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara». El eco de su viaje resonó mientras el día nacía. Y así, en una nueva luz, se despidieron de la oscuridad de su pasado y abrazaron el futuro. Porque la verdadera fortaleza consiste en ser junto a los que se ama. Ahora, como un acto de comunidad y unión, tú también puedes formar parte de esta historia. Si has sentido la emoción en cada palabra, necesitas suscribirte ahora. Aprecia cada momento compartido. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido que te inspire. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrentó la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad increíble. No esperes ni un segundo más.